He transformado a Jude Bellingham en una leyenda. En este video te mostraré cómo he convertido al hermanito menor de los Bellingham en un jugador incluso mejor que su hermano mayor. Vamos a tener en cuenta todo como de costumbre: goles, asistencias, títulos, dinero, incluso todo lo que consiga con su selección si es que es llamado. Muy seguramente así será. Eso espero, chicos. Pónganse cómodos para las próximas 10 temporadas, porque con este chico tenemos un trabajo grandísimo por hacer. Poderoso like, suscríbanse e iniciemos. Un vistazo a profundidad a nuestro invitado especial. Como pueden ver, Jude Bellingham tiene 3 posiciones disponibles: mediocampista, mediocentro ofensivo, que es la primera opción que voy a intentar convertirlo a mediocentro ofensivo, y por último ADC si es posible. 17 años, inglés sin lugar a dudas, y una valoración global de 66. Está en una forma normal, su estatura es bastante interesante, 1.91 y 75 kilogramos, bastante grande este chico, se me hace como un poco extraño, ¿no? Su mejor pie es la derecha. Movimientos hábiles 3 estrellitas y pie débil tiene 3. Sus números son interesantes. Recuerden que este muchacho está añadido en el FC24. No lo he creado y de hecho no les recomiendo crear por ahora, al menos en la actualización 8, jugadores, porque se arruina el modo carrera. Ya lo saben, pero este video no va de eso. Ahora veamos su apariencia física. Esta es la mejor alternativa que he encontrado para su rostro. Es increíble, tiene el número 7. Yo creo que tenemos que dejarle ese dorsal y ver si ay, Dios mío, si ganamos balón de oro con este muchacho. Estoy muy emocionado con él. Déjenme ver el tema financiero. Tiene un valor de 2.1 millones y su salario de 1.300 euros a la semana, bastante bajo. Bueno, no importa. Iba a decir cuánto se gana, pero no tengo la calculadora a la mano. Lo que sí podemos ver ahora mismo es que tiene 4 años de contrato y no tiene cláusula. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Déjenme mostrarles la plantilla de este Sunderland, que está en la segunda división del fútbol inglés. Una plantilla joven. Me parece interesante el hecho de que tenga grandísimos jugadores, bueno, jugadores con buen potencial como este Auchiche y algo otros por ahí. Este señor Pembele, o Pembele, debe ser Pembele. Y de hecho podemos hacer dos cosas: simular la carrera de Jude Bellingham y sacar del infierno al Sunderland y llevarlo a la primera división del fútbol inglés. Pero de eso vamos a hablar más adelante, o lo vamos a ver más adelante si es que es posible. De momento, pónganse cómodos porque vamos al, yo creo que el debut de este muchacho. Aquí, digamos que va a ser titular, aunque no estoy tan seguro, muchachos. Yo creo que este señor merece más la titularidad, aunque esa no es la posición. Ese es el recambio de acá. Ya veremos. Vamos a la pretemporada y ya veremos qué sucede con el debut de este muchacho. Se han cumplido las 2 semanas para cambiar a este señor, que decidí no dejarlo como titular. Decidí dejarlo de suplente porque yo creo que todavía está como muy chico para esto. A ver si le sienta bien. Tiene 66 de media. No le sentó nada bien. No pasó nada absolutamente. Creí que iba a subir un puntico. Dejémosle este plan de entrenamiento a ver cómo va. Tenemos primer partido de liga y no sé si les había mostrado que nuestro DT invitado es el ex Liverpool, que no le ha ido muy bien en el tema de, tal vez en Escocia le fue bien con su trabajo de director, pero en general no le ha ido tan bien el señor Gerrard. Pero es nuestro invitado. ¿Por qué? Porque no había ningún otro DT como que se ciñera esta historia cara real y me tocaba crearlo, y después me quedé pensando, pero ¿por qué no utilizar a Gerrard? Es un gran inglés. Podría ser partícipe de la historia de Jude Bellingham. Nada más para aclarar eso. Vamos contra el Norwich, pero hoy no creo que debute nuestro muchacho. Ya veremos. Minuto 54 es el ingreso de nuestro invitado, de nuestra estrella, de nuestro protagonista, para que veamos su debut, aunque hay que reconocer que este partido no va a ser nada más que relleno. Miren, solo tuvimos esta ocasión generada por parte de nuestro chico y de resto no habría nada. Sería un partido muy flojo para el señor Jude Bellingham, pero sí sería bueno aclarar que nos llevamos los 3 punticos. Pues ya este muchacho es medio centro ofensivo. Quiero subirlo un poco más. Para delantero centro serían 72 semanas aproximadamente. Vamos a ir paso a paso. Voy a ponerlo como medio punta, porque yo creo que el futuro de este muchacho, por la estatura que tiene, sería fantástico en la delantera. A ver, quiero hacer un experimento. Vamos a ponerlo como medio centro ofensivo. Ahí está. Quiero ver su rendimiento en este partido. Titular. Déjenme ver calificaciones. Job tuvo 5.3. Ahora vamos a ponerlo como falso 9. A ver, 4-3-3-9 falso. Ahí va nuestro Job.
veamos cómo funciona, cómo es el rendimiento de nuestro muchacho, qué puntuación ganó el Sunderland, muy buena goleada. Job 8.5 e hizo gol. Este es el tipo de experimento que tenemos que intentar en este club, o con este muchacho más bien. Creo que funciona, creo que de delantero centro, aunque bueno, este resto de temporada no voy a dejar esa alineación porque me tocaría modificar mucho, pero la vamos en los partidos que él juegue, lo vamos a hacer a ver cuánto se desarrolla en lo que queda media temporada más o menos. Miren aquí, chicos, tuvo 9.1, sí que me estoy volviendo un poco cansón con el tema, pero es que quiero explotar a este chico, futbolísticamente hablando, al máximo. Ronda 5 de la FA Cup, ronda 3 de la Carabao. Es el octavo mejor jugador por el tema de goleo, supongo, y también por rendimiento de nuestra plantilla. 37 partidos, 3 goles anotados y 4 asistencias. Pensé jugar unos 15 nada más, pero al final miren lo que pasó. 4 unidades de crecimiento, creo que está ganando la titularidad, y 6.45 de promedio en toda la temporada. Financieramente hablando, es un jugador de 3.7 millones, tuvo un 76% de crecimiento y su salario le permitió ganar 67.600 euros esta temporada. Si sube evidentemente a ser más titular, más protagonista, vamos a mejorar ese salario. Vamos a la segunda temporada y veamos qué sucede. No suelo hacer fichajes en esta serie, pero nuestro equipo le fue muy mal la temporada anterior, así que vamos a tener que alterar un poquitico esa norma y hacer fichajes. Trajimos a este señor para esta temporada, no tenemos mucho presupuesto, quería hacer otro fichaje, pero creo que no alcanza el dinero, pero con este señor creo que vamos muy bien en el medio campo. Es un pivote mejor, con opción de ser medio centro también, creo que va perfecto. Wow, ya hay equipos interesados en nuestro invitado, pero este equipo no, señor. Sí, vamos a cambiar de equipos, pero no de momento. He hecho otro fichaje, el colombiano Alzate, para que nos ayude en el medio campo. Ha llegado por 6.5 millones, creo que es un buen jugador para tenerlo de recambio, creo que está perfecto, incluso podría llegar a ganar muchos minutos, podría llegar a ser titular, me atrevo a decir. Termina la temporada y el Sunderland se va a la primera división. Ojo, porque en primera división vamos a empezar a exponer a nuestro invitado, a ver qué equipo se interesa en él, porque muy seguramente ya estará llamando la atención. Ronda 5 FA Cup, ronda 4 de la Carabao. Bueno, por aquí todavía no lo tenemos y por aquí tampoco. Ojito, porque es el tercer máximo goleador de la plantilla. 52 partidos, 11 goles, 5 asistencias, o hartísimos partidos a pesar de ser suplente. 4 unidades de crecimiento y 7.03 de promedio. Ojo que jugó como medio punta, ojo con eso. Financieramente hablando, cometí un error y es que, bueno, primero que todo, creció 143% en su valor comercial, 9 millones, pero no solucioné su tema de salario y tiene el mismo salario de la temporada anterior. Yo creo que ya en Premier League tenemos que mejorar esos salarios. Buena noticia para nosotros. Por simulón se me fue el titular, pero Job va a ser titular, valga la redundancia, en esta primera temporada en Premier League. Vamos a darle un poco de experiencia a esta plantilla. Yo creo que este es un buen lugar para aprovechar a este señor que está bastante económico. 13.5 creo que fue, 13.5 millones. Eriksen yo creo que nos puede ayudar esta temporada para afrontar Premier League. Reforcemos ahora la defensa con este señor Christopher Cajer o Ajer, como se pronuncie. Viene del Brentford, tiene 27 años, 80 de media. Creo que está perfecto para nuestra defensa. Nuestro invitado para esta temporada va a ser delantero centro. La temporada anterior le fue muy bien como medio punta, pero vamos a subirlo un poco porque nos dicen que en 2 semanas podría ser un delantero centro de talla internacional. A ver cómo le sienta su nueva posición. No. Creo que no lo estamos haciendo del todo bien. Dejémosle este plan de delantero. Creo que llegó una oferta por él, voy a revisar. Sí, señores, el Leverkusen está interesado en nuestro muchacho. Ofreció 14 millones, pero no creo que sea un club. De aquí tiene que salir a un club top. Su agente ya ha decidido reunirse con nosotros y yo creo que va a ser esencial, evidentemente. ¿Por qué? Porque como sabemos, él ya va a ser titular, contrato 2 años. Ahí está Gerard diciéndole, sí, claro, te puedes titular, vas a jugar 2 añitos más. Estamos de acuerdo. Proponer una cláusula, no, yo creo que desestimémosla porque salario 4.600, ¿qué es esta desgracia? No. Vamos a hacer eso un poco mejor, más interesante, un poco de corrupción, sí, pero es que este muchacho va a ser titular, ¿cómo le vamos a pagar eso? Por Dios santo, 30.000, creo que 30.000 está perfecto. Job, ¿qué opinas? Claro que sí, está completamente de acuerdo. No es exactamente lo que mi cliente esperaba, pero ahora adora este club y aceptará un salario de 30.000 para cerrar el trato. Muy bien, chicos, veamos a ver qué sucede esta temporada porque este muchacho va a ser titular
titular en su debut en Premier League. Muy bien. Hombre, este no debería ser un partido relevante, no es que tenga así mucha cosa, pero creo que es importante tenerlo en cuenta debido a que, ojo, estamos debutando en Premier League, eso es importante para el equipo, pero especialmente para nuestro invitado, que podría llegar a ser la sensación esta temporada del fútbol inglés. Ojo, no sé cuándo jugó su último partido el Sunderland en primera división, nuestro muchacho tiene el dorsal número 9 y creo que es un debut interesante para tenerlo en cuenta. Y vaya que valió la pena. Ojito pues al minuto 5 que llegaría la exhibición de fútbol por parte de nuestro invitado. Muy buen balón filtrado, algo que aprovecha muy bien Job. Miren cómo define al primer toque sin pensarlo demasiado, pero con muchísima calidad, con muchísima técnica y un gol, nos regala un gol hermosísimo, imposible para el portero. Pero tranquilos muchachos, tranquilos que la fiesta del gol, la fiesta de Job Bellingham solo iniciaba. Minuto 6, primer tanto. Esto, como dije, solo estaba iniciando. Tendrían ocasiones, aunque por aquí llegaría el descuento por parte de este Burnley, pero chicos, tranquilos, porque como dije, el festival del Job estaba a la vuelta de la esquina. Aquí las cosas se pondrían a favor de ellos, 2-1, pero no se me desesperen, ojito. Vamos al minuto 45, finalizando prácticamente el primer tiempo. Aquí miren esta maravilla de gol, muy similar al primero que hizo, pero del otro lado. Segundo tanto esta tarde, el debut de nuestro muchacho en Premier League. Yo creo que con esto estaba levantando o alertando a todo el fútbol europeo. Se estaba cuajando un 9 maravilloso en el Sunderland, en la Premier League. Había un chico llamado Jude Bellingham que estaba llamando la atención, estaba empezando a saltar las alarmas del fútbol de altísimo nivel, ¿no? Muy buena definición, segundo tanto, 2-2, empataba esto gracias a Job. Perdón la repetición, pero es que realmente estoy muy emocionado con lo que está haciendo este muchacho. Por aquí tendría más ocasiones, aunque esta no es del todo buena. Por poco lo sacan del partido y se hubiera acabado todo, pero no, fue solo amarilla, también su primera amarilla en Premier League. Ojo a esta buena jugada de nuestro compañero, se va hacia cerca, lo ve salir, Job entiende perfectamente la jugada y nos regala otro pedazo de tanto, otro pedazote de gol. Esto ya era el 3-2 y el hack trick de nuestro muchacho, que todavía tiene más que mostrar. Este realmente es un debut soñado para cualquier jugador, teniendo en cuenta que estamos en Premier League, que estamos en el fútbol en el nivel más alto de Inglaterra y tal vez el más alto de Europa. Muy buen nivel estaba mostrando nuestro chico, nuestro invitado, pero tranquilos, ya dije, hay un poco más. Hay más, atentos, porque miren este pedazo de asistencia, se iría con hack trick y asistencia, muchachos, aunque su compañero pudo centrársela para que él hiciera el cuarto gol, pero no. El señor Alzate, el colombiano, quería también ser partícipe, quería ser protagonista en esta goleada al Burnley. Y bueno, definitivamente, chicos, un partido inolvidable, un debut soñado para cualquier futbolista en este nivel. Un debut para Job que la verdad hace que este episodio empiece a formarse, a tornarse interesante, empiece a tornarse hermoso. Miren qué buena definición también del colombiano, que estaba siendo partícipe del inicio de una leyenda, del nacimiento de una leyenda. Estaba siendo compañero del mejor 9 que veremos en muchas temporadas a partir de ahora. Balón a casa, hack trick, debut de Jude Bellingham en Inglaterra en el primer nivel. Yo creo que esto es algo maravilloso para iniciar. Mírenlo cómo presume su balón por todo el estadio. Termina la temporada y en mi opinión no nos fue tan mal. 9º lugar en Premier League, creo que no está nada mal. Cuartos de final de la Carabao. Y a nivel del goleo, ojo, porque se ubicó en el 9º lugar. 17 tantos en 38 partidos. Magnífico. Como asistente fue el 5º mejor asistente de la liga. Fue el máximo goleador del club, sin lugar a dudas. 43 partidos, 20 goles, 10 asistencias, seguido muy de cerca por Clark. 4 unidades de crecimiento y 7.22 de promedio. Yo creo que ya para la próxima temporada debemos empezar a prestarle atención a la selección inglesa. Es el tercer jugador más costoso de la plantilla, 39 millones, tuvo un 188% de crecimiento, 30.000 a la semana, le permitió ganar 1.500.000
1.560.000 euros. Le hemos puesto una cláusula de 50 millones. Ojo al dato. Ojo porque Inglaterra está en Copa del Mundo y hay que prestar atención porque yo creo que nuestro muchacho ya fue llamado. Un poco asustado nuestro muchacho, sorprendido más bien porque lo pusimos en transferibles. Aquí ya es el momento en donde tienes que pegar el salto, amigo, a un club mucho más grande. Empiezan a llegar las ofertas, evidentemente. Miren, 66 millones ofrece el Tottenham. Este equipo ofrece 70 millones, pero yo creo que para ir a uno de estos tres clubes, mejor me quedo donde está. Inglaterra sigue en la Copa del Mundo y está en cuartos. Wow, esta oferta es más interesante. Veamos el proyecto deportivo de este Manchester. A ver, está muy similar al actual. Tienen a Rashford, Howlund, yo creo que le podemos quitar la titularidad perfectamente. Pelistri, perdón. Podríamos buscar un extremo derecho, Diallo, Mason Mount, McTominay, Martínez y Maguire. Podemos hacer ese cambio, Dalot también, Williams o Nana. Creo que está interesante, chicos. Veamos qué sucede. Intentemos con 90 millones, 89 para ser exacto. No, hay mucha diferencia. Avanza Inglaterra, se enfrenta a Francia. Propuesta interesante, pero no es el club idóneo para nuestro invitado. Ojo a esto, porque somos finalistas ante España. A ver, tenemos para jugar la final, por eso evidentemente tomaríamos las riendas de la selección, pero aquí acabo de encontrar otro más de los tantos bugs que tiene este juego, que definitivamente me tiene supremamente aburrido en esta versión 24, porque es una cantidad de problemas. Como pueden ver arriba debería aparecer el escudo de Inglaterra. Aquí le damos a aceptar y miren lo que sucede. Perdón, aquí, dame un segundo. Nos alegra, mire, Team Name _ABRR15, bueno, en fin, ahí debería aparecer la selección inglesa. Esto significa que no funciona, no vamos a poder jugar. Estos son bugs, entonces nos va a tocar este episodio, no lo vamos a poder ver en pantalla o en acción. Aquí vamos a calendario y tendríamos partido y no aparece el partido de la final por ningún lado. Aquí podríamos cambiar a selección, miren lo que aparece. Ah, puede ser, chicos, no puede ser. Es un bug, muchachos. Por desgracia tendremos que conformarnos con verlo desde la prensa, no sé, por redes sociales, si este equipo inglés logra ser campeón. Si nosotros en este partido fue campeón 3-2, de manera, vamos a tenerle en cuenta esta Copa del Mundo a nuestro invitado. Pidámosle 80 millones al Chelsea. Creo que con el United pedimos muchísimo, 80 millones, dicen que es demasiado también. Estamos como exagerando un poco con su costo. Vaya, esto no es nada raro. No es nada raro porque este Borussia Dortmund le encanta. De hecho, en la vida real creo que suena para este equipo. Y wow, el Atlético de Madrid, 66. Obviamente tendríamos que irnos por esta oferta. Están dando más o menos un 30% más de su valor comercial, que es de 51 millones. Voy a intentarle pedir más al Borussia Dortmund, a ver qué tal va. Increíble, se ha ido por 75 millones a un club en donde se puede catapultar aún más. Aún así voy a darle una oportunidad por decencia al Atlético de Madrid, por si las moscas. Vamos a pedir más, 78, 80 millones. No, hay mucha diferencia. No puede ser. Parece ilógico quizás este fichaje, pero se nos va nuestro muchacho. Va a probar en una nueva liga. Lo importante llegaría a ser tal vez quitarle el trono al Bayern Múnich. Está muy joven, puede experimentar. Ya veremos qué pasa en ese nuevo club. Con nuestro invitado especial, que me encanta lo que está haciendo Job. Aparte, hay que anotarle el punto de que deja completamente rico al Sunderland. Lo deja un club muy rico, sin lugar a dudas. Perfecto, tomamos las riendas de este Borussia Dortmund. Veremos qué sucede con este señor. Pero con nuestro invitado, que va a probar nuevos horizontes, va a recorrer los pasos de su hermano muy seguramente. Voy a hacer esto y regreso con ustedes. Termina el mercado de fichajes y este es el Borussia Dortmund que hemos encontrado. Mírenlo, ahí está, este Cabral, adelante a De Jemi, ya está por cambiar su posición. Riley, ya lo vimos en otro reconstruyendo fantástico, en Mecha, Ndika, Varane y Rensch. Por aquí también tenemos a García, el ex Real Madrid en este momento, Kobel, y nuestro muchacho no será titular, pero muy seguramente sobrepasará este umbral de 83. Veamos qué pasa en esta primera temporada. Otro partido que no debería ser tan relevante, pero es que es el debut de Job en Champions. También es el primer partido de Champions por parte del Borussia Dortmund. He decidido darle titularidad porque pues es un jugador top, es un jugador que merece oportunidades. Ahora, dependiendo de lo que haga en este partido, hombre, se puede cuajar su titularidad indiscutible en el equipo. Tenemos delanteros ahí un poco top, pero yo no creo que el Borussia haya pagado 76 millones por este fichaje y tenerlo sentado. Ahora quiero que miren ese bug en la parte derecha. Sale esa actualización del Wolverhampton. Ay Dios, este FC24 es un asco total, muchachos.
Empezaría movido el partido, aquí lo empezaba intentando el equipo rival, pero ojo con Moise Kean, que va a tener el partido de su vida. Aquí nos hacía el primer tanto al minuto 16, este señor estaba teniendo, o como dije, iba a tener más bien un pedazo de partido esta noche. Miren qué buena definición, me gustó la jugada en individual, como nos engañó a todos y logró definir perfecto. Nosotros tendríamos ocasiones, pero este muchacho estaba en su salsa. Segundo tanto, minuto 24, muy rapidito. Realmente estábamos jugando pésimo. Ojito al gol de Bellingham, su primer gol en Champions. Se va, controla muy bien, regatea perfecto y define con muchísima calidad con su pierna derecha, su mejor pierna a la hora de definir, chicos. Muy buen gol, me gustó muchísimo, lo hizo bastante bien, pero lo que más me gustaba era el hecho de que era su primer participación en Champions y su primer gol, su debut, que ahora que lo pienso debimos haber jugado el debut de este señor en la Bundesliga. Ese debut por liga no lo jugamos, tal vez se me olvidó. No importa, buena definición, pero ojo porque el destino, como siempre, tenía otros planes y en esos planes estaba el señor Moise Kean. Aquí se iba con un hack trick, volvía a definir muy bien, estaba teniendo, como dije, una gran noche este italiano, creo que es él, de origen africano, bueno, de donde sea. Lo que sí sé es que nos estaban goleando 3-1 el partido, pero ojito porque llegaría un tanto más por parte nuestra. Julian Brandt, buena asistencia de nuestro muchacho, se iría con gol y con asistencia esta noche. Perderíamos el partido, se perderían los 3 punticos, pero la actuación de Job creo que fue bastante buena, me gustó, convenció. Y pues más adelante las cosas podrían ir mejorando poco a poco. Así fue el segundo mejor puntuado. Julian Brandt 9.6 y nuestro muchacho 9.2. No le fue nada mal. Sin lugar a dudas, el partido más importante para un jugador a nivel clubes es la Champions League. Y si hemos jugado debuts, ¿por qué no vamos a jugar una finalísima? Y más contra el Inter, que es un gran equipo, obviamente. Esto promete ser un gran partido. Ahí está nuestro muchacho de titular, que curiosamente jugó toda la temporada como suplente, pero tuvo muchísimos más partidos y creció mucho, creció un montón. Seguimos con este pequeño error que dice World, actualización de resultados 3, Ainouri 77, increíble. Primer tiempo para olvidar, exceptuando esta jugada ya sobre el final de este mismo. Pero realmente el partido fue completamente un desastre en los primeros 45. Miren, aquí esta buena jugada ya en el minuto 88 de la segunda parte, evidentemente, y no lo puedo creer. Ni siquiera él puede creer qué fue lo que sucedió, mientras que Lautaro sí lo supo hacer y logró meter ese balón adentro. Increíble, muy buena asistencia, pero me quedo con el gol. Increíble lo que hace el argentino. Arriesgó su propia integridad física por meter ese balón y le salió bien. Miren por ahí a Enzo, qué buen equipo tenía este Inter de Milán. Ojo con el partido, porque chicos, se ponía difícil la cosa. Miren, lo dejamos entrar, un balón imposible ahí, y miren lo que logra hacer el argentino. Maravilloso gol, pero tranquilos, porque por aquí nacería una gran jugada. Miren qué buena asistencia de Julian Brandt, y por fortuna nuestro muchacho se acerca y logra definir con mucha calidad, logra reivindicarse por el error que había cometido en la jugada anterior, porque en ese error hubiéramos podido ganar el partido y no estaríamos sufriendo como lo estamos pasando en este instante. Muy buen gol, se empatan las cosas. Esto nos llevaría a la tanda de penaltis. No se imaginan lo complicados que estuvieron esos penaltis. Nuestro portero podría llegar a ser la estrella, era el único indicado para ello. Por aquí nos mostraban que ya nuestro Bellingham estaba agotado, pero ya lo ideal era dejarlo terminar. Como dije, nos íbamos a los penaltis, iniciaríamos anotando, pero al final un error de ellos nos daría la victoria, y a este buen penalti cobrado por el señor Julian Brandt, que tuvo un muy buen partido. Esto nos permitió ser campeones de Champions, nos permitió ser felices y seguir pensando en el futuro de nuestro muchacho, porque había mucho camino por recorrer. Bueno, no logramos destronar, bueno, sí destronaron al Bayern Múnich, pero no fuimos nosotros, y ahora el nuevo rey es el Leverkusen. Tenemos esta Supercopa de Alemania y también la Pokal de Alemania, nos fue bastante bien. Ojo, porque fuimos campeones de Champions y jugaremos Supercopa de Europa la próxima temporada. Nuestro muchacho ocupó el 7º lugar en el goleo de la Bundes, y en las asistencias, bueno, no estuvo. Por Champions no tenemos goleadores, es el segundo más
máximo goleador de esta temporada. Ojo con el dato, porque a pesar de que estaba en la suplencia, jugó más partidos que el titular. 49 partidos, 26 goles, 6 asistencias, 5 unidades de crecimiento y 7.59 de promedio. ¡Qué locura! Es el más costoso de la plantilla, increíble. Este fue el negociazo que se hizo este Borussia Dortmund, ¿no? 122 millones, 139% de crecimiento, 42.500 a la semana le permiten embolsillarse 2.210.000 euros. Muy poco realmente para toda la calidad que tiene. Vamos a creo que es la quinta temporada. Creo que sí. Termina esta temporada y gracias a nuestro muchacho, muy seguramente, el Borussia Dortmund es el rey de Alemania. Yo creo que el objetivo aquí ya se cumplió. Champions, Liga, yo creo que sí. Copas, bueno, aquí sí no fuimos capaces, pero no importa. Otra más, no nos fue mal en Champions, semifinales, caímos ante el Leverkusen. Lo tenemos como goleador de la Bundes. En la Champions sí no fue goleador, pero ocupó el 7º lugar. Sin lugar a dudas es la estrella del club, 49 partidos, 27 goles, 3 asistencias. Ojo, 22 años, 5 unidades de crecimiento y 7.41 de promedio. ¡Qué maravilla! Salario bastante bajo, que ya está haciendo cosas increíbles. Ojo, 245 millones, un 83% de crecimiento y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Chicos, había olvidado la Euro. Tenemos encuentro contra Polonia en cuartos de final. Atentos porque estamos en semifinales. ¡Wow! Nos encontramos con Francia. ¿Será que ganamos? Ya veremos. Tengo que reconocer que estas propuestas son buenas. Están con más o menos el 30% por encima de su valor comercial. Bueno, el valor que tenemos ahora mismo, y el 30% lo digo porque son reglas del canal. Pero estos clubes no los siento interesantes para balones de oro, que es lo que ya este muchacho está buscando. Chicos, algo curioso pasó y es que esta vez sí pude tomar las riendas de la selección. Eso no importa que sea raro o no, lo que importa es que me gusta porque así vamos a poder disfrutar de esta gran final. Veamos qué equipo tiene. Tenemos a Harry Kane, tenemos a Tammy Abraham, el portero Ramsdale, que bueno, Heinz, mírenlo, increíble. Arnold, Trey Alexander, Saka, Clark, hay quien puede ir, yo creo que Phil Foden sin lugar a dudas, nosotros sin lugar a dudas y Jude, perdón. Esa es la selección que tenemos ahora mismo. Vamos a afrontar esta finalísima. Gracias a Dios pude jugarla porque la verdad es que me gusta esta parte de esta serie y vamos a darle inicio a esta finalísima de la Euro. Ojo que esta es la sexta temporada, estamos iniciando la sexta temporada y pudimos acceder a la selección. Recuerden que por Copa del Mundo 2026 no pudimos jugarla porque no se pudo tener acceso al a dirigir la selección inglesa. Siempre lo hacemos en el canal, pero en esa nos falló el juego, en esta ya nos dejó jugar. Muy bien, chicos, se preparan, ya saben, nuestro muchacho que esta temporada podría ir a un club más grande, esa es la idea. Me gustaría que fuera el Real Madrid y jugara con su hermano. Yo creo que sí, aceptemos la oferta del Real Madrid, de momento concentrémonos. Ojito, minuto 21, llegaría esta muy buena ocasión, pero increíble, el portero francés. Llegaría un pedazo de gol maravilloso, hermoso, sin definición precisa para este gol. No tengo ninguna, es que es hermoso lo que hace Job en esta jugada. Por Dios, la asistencia brutal, el pase muy bien filtrado, como pueden ver. Aquí logra evadir su rival y miren qué calidad, por Dios santo, qué calidad la que tuvo para este sombrerito. Se tranquilizó, miren qué frialdad a la hora de definir y el portero no tuvo nada que hacer. 1-0 se ponían las cosas en esta Euro a favor de los ingleses. Franceses un poco molestos. Aquí tendríamos otra nueva ocasión, pero por desgracia no entró. Ojito, al minuto 82, muy buena asistencia para Harvey Elliott, que recién había entrado y logra definir también con mucha calidad. Los dos goles, para ser honesto, fueron muy bonitos, excelentes goles, muchísima calidad en nuestra selección, muchísimos buenos jugadores, ¿no? Definitivamente una Inglaterra fantástica se estaba llevando esta Euro 2028, creo que es, bueno, la que sea, lo importante era que estábamos ganando y que nuestro muchacho se estaba echando un título más al bolsillo. Por aquí su hermano haría una jugada muy interesante, un pedazo de jugada que de haber sido gol hubiera sido hermosa, pero por desgracia no lo fue. El silbato sonaría, el partido terminaría y nuestros muchachos, con toda esa cantidad de mimos que se ven al fondo, celebrarían este nuevo título. Pequeño fichaje porque nos quedamos sin un buen central. Hay uno que ya está perdiendo mucha media, mucha edad, y este chico llega perfecto para nuestra plantilla. Chicos, el Barcelona se ha interesado en nuestro muchacho. No es un mal club, me gusta.
voy a mirar su proyecto deportivo. A ver, aquí la titularidad la tendría sin lugar a dudas porque está Lewandowski, que yo creo que ya debe estar de salida. Increíble, Lewandowski a estas alturas todavía en el Barça. Sancho me gusta, ese Masilu no sé quién será, los mediocampistas solo Gravenberch y Casado, los conozco. Saliba, Cancelo, que ya debe estar veterano, Valle, muy bien, y Gertruida. Creo que está bueno el equipo, muchachos. No sé qué digan ustedes. Ya veremos. Aquí dicen que debemos venderlo entre 200 y 293. Si lo vendemos en 300 millones, podría ser porque fue la negociación o fuera el valor que tenía la temporada anterior. Vamos a ver. Veamos si este Barça tiene dinero suficiente. Nos siguen ofreciendo. Miren, 200 más este señor. No me interesa. Última opción, 290 millones. Esperábamos cerrar el trato. No, tal vez unos 270. Es que era mucho dinero y no entiendo el Barcelona cómo puede pagar esto. Tenemos nominación al Balón de Oro. Perfecto. Bueno, no tuvimos gala, pero no importa porque no fue nuestro muchacho. A ver, no llegaron propuestas real, bueno, solo la del Barcelona, pero bueno, este muchacho continúa con nosotros. Pareciera ser que este equipo le puede ayudar a conseguir el Balón de Oro. En Champions no nos fue muy bien. La verdad es que esta temporada no estuvo tan buena, solo la Liga. Nuevamente goleador de la Bundes, pero no fue el mejor asistente. Máximo goleador evidentemente del club, 44 partidos, 29 goles, 3 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.52 de promedio. Su valor comercial cayó un 23% y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Le resta un año de contrato. Nueva nominación al Balón de Oro. Ojito, ojito porque es posible. Ojito porque es posible. Sí, señores, ahí está. Ahí está. Wonderful, muchachos. Aquí tenemos a el mejor jugador del mundo, el señor Job, porque Jude no lo ha logrado. Bueno, hay que tener en cuenta el tema de la posición, ¿no? La posición de Jude, bueno, como mediocampista también se puede ganar Balón de Oro, evidentemente, pero en el juego es mucho más fácil que lo haga Job como delantero centro. Ahí está, fantástico, muy bien. El señor celebra con sus compañeros y lo ganó en el Borussia Dortmund, porque la verdad es que no han llegado propuestas como del City, como del United, etcétera, ni tampoco del Real Madrid. Para serles honesto, me gustaría mucho juntarlos con su hermano. Sin lugar a dudas, me encantaría eso. Ya esto de ser campeones en Alemania es una costumbre. Campeones, cuartos de final de la Pokal, cuartos de final de la Champions. Aquí no volvimos a tener mejor presentación. Nuestro muchacho, sin lugar a dudas, es el mejor jugador de la Bundes y segundo lugar en las asistencias. Por Champions, Malen fue el goleador. Miren, qué curioso. Y el mejor asistente, bueno, Malen también en el quinto lugar. Increíble, Malen le quitó el liderato a nuestro muchacho. 48 partidos, 26 goles, 8 asistencias. Ya tiene 24 años, 2 unidades de crecimiento y 7.60 de promedio. Financieramente hablando, subió un 6% en su valor comercial. He aumentado su contrato porque ya debería estar terminando en este instante. Y hemos acordado un salario de 140,000 a la semana. Esto le permitió ganar 7.280.000 esta temporada. Y ojo, porque voy a volverlo a añadir para este mercado a transferibles. Copa del Mundo, pero Inglaterra va regular, a pesar de que va de segundas en su grupo. Avanza a cuartos, ojo al dato. Semifinales de escándalo. Ay, chicos, qué maravilla iniciar esta temporada con una final de Copa del Mundo. Ahora veamos si podemos tomar las riendas de la selección. Qué maravilla, por fortuna podemos jugar esta gran final, finalísima de Copa del Mundo. Una final que muy seguramente va a ser complicada contra Portugal. Esperemos que la podamos sacar adelante. Yo la verdad ya ganó una en este episodio, pero esta sería la segunda y pues que la vemos, ¿no? Porque eso es lo que me gusta. Partidazo, y miren esta maravilla de asistencia para este 9, el mejor 9 de Europa, que no perdona este tipo de situaciones. ¿Cuál es nuestro 9? Bueno, el mejor 9 de Europa. Ay, chicos, ahí está nuestro invitado especial, el protagonista de este episodio, haciendo un gol más, haciendo una maravilla de gol, reportándose con su selección y con toda Inglaterra, mostrando la capacidad que tiene este muchacho. Qué locura, qué buen jugador es Jude Bellingham y qué buen 9 va a ser. Al menos eso espero en la vida real. Tendríamos una muy buena asistencia también aquí para Phil Foden, que se va y encara toda la defensa, encara el portero y define con una calidad inexplicable, una calidad maravillosa, una muy buena definición del inglés. Bueno, todos son ingleses de hecho. Ay, chicos, pero no importa, lo que importa es que ya las cosas se ponían a favor nuestra.
Estábamos teniendo un gran partido. Esta no es la Inglaterra que conocemos de toda la vida. Esta era una Inglaterra nueva, una Inglaterra realmente potente, con muy buen fútbol, con muchísima calidad. Inclusive le sobraban jugadas para votar. Miren, aquí quiso Job hacer algo increíble y no le salió. Aquí lo intentaba también Portugal, que no encontraba la forma. Por aquí, miren, está muy buena asistencia, pero para Jude. Se va Jude, se va y no entiendo cómo logra evitar, bueno, el portero. No entiendo cómo logra evitar ese disparo. Por aquí una vez más se salvaba Portugal. Estábamos jugando bastante bien, pero el partido terminaría y seríamos campeones del mundo. Esto era realmente lo que queríamos ver. Jugar realmente una final de Copa del Mundo, y aquí lo estábamos haciendo. Maravilloso. Felicidades a todos, muy contentos. Ahí están celebrando, todos los chicos estaban felices y la verdad es que a mí también me gustaba muchísimo este tema de ser campeones. Pero vamos a continuar, muchachos, porque todavía hay trabajo por hacer. Vamos, creo que en la 8ª temporada, sí, todavía hay mucho por hacer. Nominación al Balón de Oro. A ver, nominación, ¿será que nos lo llevamos? ¿Será que esta es la segunda ocasión? Sí, señores, ahí está, segundo balón de manera consecutiva. Ahí está nuestro muchacho a recibir su segundo trofeo en esta carrera. Continuemos. Nuevamente campeones de esta liga y no llega propuesta interesante por él. Campeones, aquí no lo fuimos, pero ya somos reyes de Alemania. Por Champions no nos está yendo muy bien, que digamos. Vaya, nuestro muchacho no fue el goleador. Bueno, por aquí tampoco está, evidentemente. 43 partidos, 22 goles, 4 asistencias. Ya tiene 25 años. 95 de media se mantuvo y 7.48 de promedio. Sigue siendo el más costoso de la plantilla, o aún así cayó un 11%. Salario exactamente igual al de la temporada anterior. Chicos, estuvimos nominados al Balón de Oro, pero al parecer no oprimí la tecla de grabar. Aún así se lo ha llevado Kylian Mbappé. Campeones de la Bundesliga, campeones de la Supercopa y campeones de la Pokal. Debimos jugar esta final, pero por desgracia se me pasó. Segundo lugar en el goleo, mal. Y en las asistencias, bueno, aquí no lo vimos. Cuarto lugar en Champions. Y Malen sigue siendo la estrella. ¿Qué pasó con Bellingham? Por Dios santo. 53 partidos, 35 goles, 5 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.80 de promedio. Cayó un 2%, salario exactamente igual al de la temporada anterior. Iniciamos con campeonato europeo, semifinales en la Euro. Bueno, se desquitó Portugal y aquí nos eliminó. Nueva nominación al Balón de Oro y probablemente tengamos ese Balón de Oro. ¿Cuánto lleva? 2, creo. Este podría llegar a ser el tercero, no estoy seguro. Sí, tercer balón. Le ha ido muy bien a este chico en este Borussia Dortmund. Yo creo que sacó al Borussia Dortmund del hoyo en el que estaba y en las últimas, no sé, 7 temporadas lo ha puesto a ganar bastantes títulos. Por desgracia, no pudimos experimentar en otra liga como la española, que me hubiera gustado, pero las negociaciones se caen, exigencias salariales muy altas, en fin, vamos a continuar. Ya perdí la cuenta de cuántas Bundes hemos ganado, cuántas Supercopas hemos ganado, y bueno, en esta también nos ha ido bien, pero en esta temporada creo que nos fue bastante regular. ¿Dónde quedamos? Por Dios santo, ronda 2, muy mal. Tenemos una maravillosa final de Champions, aunque la Real Sociedad, bueno, no creo que nos dé un gran partido. Malen sigue imparable, nosotros ocupamos el tercer lugar en el goleo, digo nosotros porque hago parte de Jude Bellingham. Por aquí no nos fue tan bien, pero sí fue el mejor goleador de la Bundes. Muy bien. Las asistencias no le fue bien. Sí fue el máximo goleador o de la temporada para el club. 48 partidos, 32 goles, 6 asistencias, 27 años de edad y una unidad de crecimiento, 7.69 de promedio. Financieramente hablando, como pueden ver, subió un 3%, 266.5 millones es su valor final, salario exactamente igual al de la temporada anterior y 0 meses de contrato. Si quieren la segunda parte de esta historia, me lo dejan en comentarios, le dan mucho cariño a este video y ahí veremos si termina como agente libre. Escogeríamos un club que podría ser el Real Madrid para rematar 5 temporadas más su carrera deportiva. Maravilloso el ambiente para esta finalísima. Un equipo como este que no creo que llegue muy seguido. No sé cuándo sería la última final de Champions de este equipo. No lo creo, no creo que haya tenido alguna, pero nosotros es la segunda. Para nosotros sí es la segunda en este episodio. Esperemos que nos llevemos esa orejona hermosa a la casa y sería una manera estupenda de finalizar este episodio. Ojalá que marcara nuestro 9 favorito. Empezaríamos intentándolo, o empezaría nuestro invitado intentándolo en el minuto 49 ya del segundo tiempo, pero en el minuto 61 nace la jugada del primer tanto. Muy buena asistencia para De Jemi, que por poco lo arruina, pero que al final con esfuerzo logra meter ese balón adentro. Mira su reloj, se le estaba haciendo tarde para anotar, en lo que nos dice, y no sé por qué tiene ese 27, debería tener tal vez el 7 o el 11. En fin, chicos, aquí teníamos buena anotación del alemán de origen africano, muy seguramente.
Bien, vamos al minuto 75 donde nacería la jugada del segundo tanto. No, perdón, esta es una muy buena intención de Jude Bellingham que por desgracia no entra, hubiera sido un golazo. Esta sí entra, un cabezazo espectacular. Nuevamente Karina de Jemi, doblete esta noche, estaba haciendo las cosas maravillosas, estaba teniendo un partidazo el alemán. Con este muy buen frentazo nos regalaría el segundo tanto. Esto ya mostraba o nos daba una idea de que esta Champions tal vez la llevaríamos a casa, de que la orejona se quedaría en el Signal Iduna Park. Pero bueno, todavía faltaba un poquito porque nuestro invitado, ojo con la buena asistencia de Job, que sabe definir, que sabe manejar muy bien este tipo de situaciones y no nos defraudaría a la hora de definir y controlar esta situación. Miren acá, muy buen control de balón, la baja y define de pierna izquierda, espectacular. Tercer tanto, esto ya era goleada, era un partido que se suponía era nuestro, solo que el primer tiempo no fue del todo bueno para nosotros, se nos enredaron las cosas, pero ya en el segundo tiempo llegarían los goles y llegarían por cantidades alarmantes. Chicos, ¿qué les parece si mientras ellos celebran nosotros vemos el resumen de lo que hizo este muchacho en las últimas 10 temporadas? Consiguió 6 ligas, Supercopas de Alemania consiguió 5, Pokal consiguió 2 y Supercopas de Europa consiguió 1, Champions consiguió 2 y Mundiales también consiguió 2, Eurocopas también consiguió 1. Esto al final le da un total de 19 títulos conseguidos en 10 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien o está mal? Partidos jugó 466 en los cuales anotó 231 goles. Esto le da un promedio goleador del 0,49 goles por partido, casi medio gol. Asistencias tuvo 54, esto también le da un promedio del 0,11 asistencias por partido. Su promedio general en estas 10 temporadas fue del 7,37, creo que estuvo bajo, la verdad. Goleador fue al menos en 4 ocasiones, pero no logró ser el mejor asistente en ninguna, por obvias razones. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 4, de los cuales consiguió 3, pero aquí no estoy muy seguro si fueron 3 o fueron 2, me disculpan, pero por ahí más o menos va la cosa. Creo que fueron 2 realmente. Su salario sí me pareció bastante bajo. Vamos a imaginar que este chico definitivamente se concentró en lo deportivo. Ha generado 37.4 millones de euros en estos 10 años, pero bueno, hay que entender que empezó en un equipo chico, con un salario muy bajo y que tal vez a partir de ahora es cuando empiece a hacer muchísimo dinero, porque está en su prime. Valor final 268.500.000 euros. Esta ha sido la carrera del señor Jude Bellingham. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que este chico triunfará? ¿Creen que incluso podría llegar a superar a su hermano? ¿Creen que en serio esto que hicimos podría ser una realidad en unos años? Me lo dejan en los comentarios y también ahí mismo me dejan la carrera de otro chico que quieran ver. Me gustaría ser tal vez la del Diablito Echeverry. Bueno, también me gusta resimular carreras. Me gustaría la de Zlatan. Bueno, en fin, ustedes lo dejan en los comentarios. El que más suene, ese será el siguiente. Poderoso like. Mil gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en el próximo. Adiós.